Un mendigo viejo, cansado de la vida, llegó al pueblo buscando un simple trabajo, pero el patrón más poderoso de la región lo convirtió en motivo de burla ante todos. «Si logras domar a mi caballo salvaje, te daré a mi esposa», le dijo con desprecio, pensando que era imposible. Lo que nadie imaginaba era que aquel caballo, marcado por años de crueldad, y aquel hombre, quebrado por su pasado, compartían una herida que cambiaría el destino de ambos. Y lo que ocurrió en los 7 días siguientes no solo dejó al patrón de rodillas, transformó la vida de todo un pueblo, y el final fue algo que jamás nadie olvidaría. ¿Qué buscas aquí, viejo?, espetó don Julián, su voz retumbando en medio del bullicio de la feria. Baltasar levantó la mirada, con la dignidad intacta pese a las arrugas que el tiempo y el hambre le habían marcado. Su sombrero, gastado hasta el alma, se mantenía en sus manos como un gesto de respeto. «Trabajo, patrón, cualquier cosa que me dé para ganarme un pedazo de pan». El silencio cayó de golpe. La feria de San Jerónimo, llena de gritos, risas y apuestas, se detuvo como si las palabras del mendigo fueran un insulto personal al orgullo del pueblo. Los amigos de don Julián, hombres con botas relucientes y anillos de oro en las manos, soltaron carcajadas. «¿Escucharon eso?», dijo Julián dándole un codazo a su compadre. «Un muerto de hambre quiere trabajo, pero no trae herramientas, no trae manos, ni trae futuro». Las carcajadas crecieron. Baltasar no bajó la mirada. Eso enfureció a Julián. «¿Sabes qué, viejo?», dijo levantando la voz para asegurarse de que todo el pueblo escuchara. «Vamos a hacer esto divertido. Yo te doy trabajo, pero con una condición». El murmullo se expandió como pólvora. «Si logras domar a Diablo, mi caballo más bravo, te daré a mi esposa». La gente estalló en risas, silbidos, aplausos. Algunos gritaron: «¡Qué patrón tan generoso!». Otros hacían chistes obscenos sobre el premio de la apuesta. En medio del tumulto, Soledad, la esposa de don Julián, permanecía de pie, rígida como estatua, con la mirada perdida en algún punto entre la tierra y la humillación. No dijo una palabra, no se permitió ni un gesto de desagrado. Solo apretó las manos, escondiéndolas bajo las mangas de su rebozo, como si pudiera esconder también su vergüenza. «Dime, viejo», insistió Julián con una sonrisa que cortaba como cuchillo, «¿aceptas o te regresas a morirte de hambre?». Baltasar, sin alterar su tono, respondió: «Acepto». No hubo alarde, ni bravata, solo esa palabra, seca, firme. Y en ese instante el bullicio se transformó en desconcierto. La apuesta, que había nacido como burla, ahora tenía un peso que Julián no esperaba. «Perfecto», repuso don Julián, disimulando su incomodidad con un ademán teatral. «Entonces prepárate, porque Diablo no ha dejado hombre en pie». Unos vaqueros abrieron el corral improvisado. De adentro salió un caballo negro como la noche, con músculos tensos y ojos encendidos de furia. Diablo golpeaba las tablas con las patas delanteras, escarbando la tierra como si quisiera romper el suelo. La gente se hizo hacia atrás, temerosa, pero Julián no perdió su sonrisa. «Ahí está tu trabajo, mendigo. ¿Todavía tienes el valor de intentarlo?». Baltasar se acercó hasta la cerca. No mostró miedo, pero tampoco hizo alarde de valentía. Solo lo miró. Y Diablo, como si sintiera la diferencia entre un hombre que busca vencerlo y uno que busca entenderlo, dejó de moverse. El silencio pesaba más que las risas de hace unos minutos. «Voy a domarlo, patrón, pero no como usted quiere». La frase cayó como un susurro, pero retumbó en cada oído. Julián intentó burlarse, pero su sonrisa ya no era tan segura. Soledad, por primera vez, levantó la mirada y clavó los ojos en Baltasar. No era lástima, era otra cosa, un atisbo de esperanza que ni ella misma entendía. Los murmullos se desataron de nuevo. Las apuestas comenzaron a correr entre la multitud. Algunos decían que Baltasar no aguantaría ni 5 minutos en el corral.
Otros apostaban a que Diablo lo mataría antes del anochecer, pero Baltasar no dijo más. Se sentó en un tronco cerca del corral, con la paciencia de quien sabe que las prisas son para los soberbios. Diablo, dentro del corral, bufaba y golpeaba la tierra, pero no lo atacó. La feria siguió su curso, pero algo había cambiado. La risa fácil se convirtió en miradas furtivas. Don Julián, desde la distancia, no podía quitarle los ojos de encima a su esposa. Soledad ya no bajaba la cabeza, y Baltasar simplemente esperaba. El polvo seguía flotando en el aire cuando Baltasar se acomodó en el tronco junto al corral. Sus manos ásperas descansaban sobre las rodillas, mientras su mirada no se apartaba de Diablo, aquel animal que no conocía más lenguaje que el del látigo y la humillación. Diablo era imponente. Su pelaje negro relucía bajo el sol, pero las cicatrices que cruzaban su lomo y sus costados le robaban la perfección a su belleza. Eran líneas blancas, algunas finas como hilos, otras gruesas como dedos, testigos mudos de años de violencia. Don Julián, de pie junto a sus compadres, observaba la escena con una sonrisa torcida. Ese caballo ha tirado a jinetes de Jalisco y Zacatecas, gente que sabe domar de verdad, decía inflando el pecho, pero este viejo no va a durar ni un respiro. Los hombres rieron, pero la voz de Julián sonaba forzada, como si intentara convencerse a sí mismo de que aquella apuesta era solo un chiste, una burla más que pronto sería olvidada. Baltasar no dijo nada, no se movió. Solo miraba, y Diablo lo sabía. El caballo bufaba, golpeaba la tierra y lanzaba mordidas al aire como si quisiera arrancar el mundo a dentelladas. Pero, a pesar de la furia, no se lanzaba contra el hombre que estaba fuera de la cerca. Parecía desconcertado, como si nunca antes alguien hubiera permanecido ahí sin intentar subirse a su lomo ni alzarle un látigo. «¡Acércate, cobarde!», gritó uno de los vaqueros. «¿O tienes miedo de morir como los otros?». Baltasar permaneció en silencio. El pueblo, que al inicio reía, ahora empezaba a impacientarse. Esperaban ver un espectáculo de caídas y huesos rotos, no a un mendigo inmóvil frente a un caballo salvaje. Las apuestas se alborotaban entre la gente. La mayoría daba por hecho que el viejo estaba alargando su humillación, pero desde el balcón de la casa grande, Soledad lo miraba diferente. Años de vivir a la sombra de don Julián le habían enseñado a distinguir la mirada de un hombre que quiere vencer de la de uno que quiere entender. Y Baltasar, aunque roto por la vida, no parecía buscar ni gloria ni venganza. Él estaba viendo a Diablo, no al trofeo de un patrón orgulloso, sino al animal que había detrás de cada cicatriz. Pancho, el caporal de más edad, se acercó al grupo de compadres, masticando un pedazo de hoja seca. «Ese viejo no viene a montar por montar», dijo con voz baja pero firme. «No es como los otros». Julián soltó una risa burlona. «¿Qué dices, Pancho? ¿Que el mendigo va a susurrarle canciones de cuna al diablo?» «Tal vez no, patrón», respondió Pancho encogiéndose de hombros. «Pero ese caballo no necesita más golpes. Ya lo traen domando a palos desde hace años. Y mire nomás cómo está». Las palabras de Pancho quedaron flotando en el aire, pero Julián las desechó con un manotazo. «Bah, el único idioma que entienden los animales es el del látigo». Mientras tanto, Baltasar se inclinó lentamente, tomó un puñado de tierra y lo dejó deslizar entre sus dedos. Hablaba en voz baja, como si conversara con la tierra misma. «No te tengo prisa, muchacho. Yo también he conocido el filo de las espuelas». Diablo giró las orejas, captando el murmullo. No se acercó, pero dejó de golpear el suelo. El gesto fue tan sutil que la mayoría no lo notó. Solo Soledad, desde su rincón, apretó las manos con fuerza al darse cuenta. Baltasar alzó la vista y sus ojos se cruzaron con los de ella por un breve instante. No hubo sonrisa, no hubo gesto, solo un reconocimiento silencioso,
como si ambos supieran lo que significaba estar encerrados en una jaula invisible. «¡Viejo loco!», gritó uno de los vaqueros. «Así no se doma a un demonio». Baltasar, imperturbable, volvió a mirar al caballo. «No quiero domarte», dijo en un susurro. «Solo quiero conocerte». Las palabras se perdieron entre el ruido de la feria, pero Diablo, de alguna forma, las entendió. Sus músculos dejaron de tensarse por un segundo. Don Julián, molesto al ver que la atención del pueblo se desviaba, levantó la voz. «Denle una hora más y van a ver cómo corre como perro asustado. Ese mendigo no tiene agallas». Pero en el fondo, Julián empezaba a incomodarse. No era común que alguien ignorara sus provocaciones. Baltasar siguió ahí como una roca. El día avanzó. El sol se inclinaba y la sombra de Diablo cubría la figura del viejo. A pesar del calor, Baltasar no se movía, como si esperara a que el caballo diera el primer paso. Y cuando el primer relincho de fatiga escapó de la garganta de Diablo, un murmullo de sorpresa recorrió a los pocos que aún observaban. No era derrota, era desconcierto. Por primera vez en mucho tiempo, Diablo no sabía contra quién estaba luchando. Y Soledad, viendo aquella escena, entendió que la apuesta de Julián había despertado algo que ni el patrón ni el pueblo sabían cómo detener. Un mendigo, con la paciencia del que ya no tiene nada que perder, estaba comenzando a domar, no al caballo, sino al orgullo de todos. El eco de las risas aún rondaba en los pasillos de la hacienda, pero Soledad no las escuchaba. Estaba sentada frente al espejo de su habitación, contemplando un reflejo que apenas reconocía. Las joyas, el peinado impecable, el vestido de encaje, todo era parte del disfraz que don Julián le había impuesto hacía años. Pero esa tarde, cuando sus ojos se cruzaron con los de Baltasar, algo en su interior, adormecido durante décadas, se agitó. Había visto hombres intentar domar a Diablo con látigos, gritos y espuela. Ninguno de ellos se había detenido a mirar al animal como él lo hizo. Como si, en vez de ver a una bestia, viera a alguien roto pero no perdido. La soledad de la hacienda era densa cuando caía la noche. Don Julián se había encerrado en su despacho con sus compadres, burlándose entre tragos de lo que calificaban como la locura del viejo mendigo. Pero Soledad no podía unirse a sus carcajadas, porque en la mirada de ese hombre había visto su propio reflejo. Ella también había sido domada a la fuerza. Recordó los días en que cabalgaba por las llanuras de San Jerónimo, libre, con el viento enredando su cabello y las riendas en sus manos, antes de que su padre la entregara en matrimonio a Julián para unir propiedades y apellidos. Desde entonces, se había convertido en un adorno de la casa grande. Solo hablaba cuando se le preguntaba, solo sonreía cuando se le ordenaba. Pero esa tarde, al ver a Baltasar sentarse junto al corral, sin gritar, sin imponerse, solo esperando, entendió algo. La libertad no se exige a gritos, se reclama en silencio. Tomó un jarro de café caliente y salió de su habitación, deslizando los pies con cuidado para no hacer ruido. Las paredes de la hacienda eran traicioneras. Parecían amplificar hasta el suspiro más leve. Bajó las escaleras despacio, asegurándose de que don Julián y sus invitados siguieran encerrados en su embriaguez. El aire nocturno la envolvió como un suspiro liberador. La feria había terminado, pero la figura de Baltasar seguía junto al corral, inmóvil, como si formara parte de la tierra misma. Diablo pastaba cerca, sus orejas atentas a cada movimiento, pero ya no bufaba ni pateaba el suelo. Soledad se acercó sin ser vista. A cada paso el corazón le golpeaba más fuerte. No era miedo, era algo más profundo, una mezcla de respeto y de una tímida esperanza. Cuando estuvo a pocos metros de Baltasar, se detuvo. No dijo nada, solo extendió el jarro de café hacia él. Baltasar no se giró de inmediato. Levantó la mano con la misma calma con la que había extendido la suya hacia Diablo. Tomó el jarro con suavidad, como si recibiera un obsequio valioso, y murmuró:
Gracias, señora. Ella no respondió. Se limitó a sentarse en el suelo, a un par de metros de él, manteniendo el silencio como único lenguaje. No era necesario hablar. Baltasar lo entendió. Por un largo rato, compartieron ese espacio sin romper la quietud. Ella observaba al caballo, él observaba el horizonte, y Diablo de vez en cuando los observaba a ambos, confundido de que los humanos pudieran ser tan silenciosos. «Hace años que nadie me ofrecía algo sin esperar nada a cambio», dijo Baltasar al fin, rompiendo la barrera del mutismo. «Ni siquiera un jarro de café». Soledad sonrió, pero fue una sonrisa triste. No era un gesto de cortesía, sino de reconocimiento. Ella tampoco recordaba la última vez que alguien la había visto como algo más que la esposa de don Julián. «Diablo y yo», continuó Baltasar mirando al caballo, «nos parecemos más de lo que la gente piensa». Soledad no respondió, pero Baltasar notó cómo sus manos, entrelazadas sobre su regazo, se apretaban con más fuerza. «Nos acostumbramos a vivir tras las cercas, aunque por dentro uno siga pateando». Soledad bajó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no con lágrimas. Era un brillo seco, como el de la tierra que suplica por lluvia y se niega a ceder. Baltasar no dijo más. Solo bebió un sorbo de café, saboreándolo como si fuera un lujo reservado para reyes. Soledad, a su lado, sintió una extraña paz, como si en aquel silencio compartido hubiera más intimidad que en todos los años de matrimonio con Julián. El viento arrastraba el murmullo lejano de los grillos, pero en el corral solo quedaba la respiración pausada del caballo y los suspiros entrecortados de dos almas cansadas. Antes de irse, Soledad se levantó y le dejó el jarro sobre el tronco. «Mañana le traeré más», susurró. Baltasar asintió sin mirarla. Sabía que aquella promesa no era solo de café. Mientras Soledad regresaba a la hacienda, no pudo evitar voltear una última vez. Baltasar seguía ahí, inmóvil, observando a Diablo como si le hablara sin palabras. Y ella, por primera vez en años, se sintió vista. No como un trofeo, no como un apellido más en una hacienda, sino como una mujer. Y eso era un principio. El sol apenas se asomaba cuando Baltasar llegó al corral. Sus pasos eran lentos, arrastrando el peso de los años y las cicatrices, pero su mirada, serena y fija, era la de un hombre que no se rendía ante lo evidente. Don Julián ya estaba ahí, rodeado de sus compadres, disfrutando de su primer trago de mezcal. La resaca de la noche anterior no le impedía sonreír con malicia. «¡Miren quién volvió!», gritó, señalando a Baltasar con teatralidad. «Pensé que después de ayer se habría largado con el rabo entre las piernas». Las risas se desataron como una explosión. Baltasar no respondió. Solo siguió caminando hasta el tronco junto al corral. Diablo ya lo esperaba. Sus orejas giraban inquietas, sus patas golpeaban la tierra, como si desafiara al viejo a cometer el error de entrar. Baltasar se quitó el sombrero, lo limpió con la manga de su camisa desgastada y se lo acomodó con calma. Sabía que la multitud estaba ahí para verlo fracasar, pero esa gente no entendía que su lucha no era contra un caballo, sino contra el tiempo, la soberbia y las heridas invisibles. «Hoy no vengo a ganarte, muchacho», murmuró dirigiéndose a Diablo. «Solo quiero que me dejes acercarme». Don Julián, impaciente, chasqueó los dedos y uno de sus vaqueros le alcanzó un látigo. «A ver, viejo, muéstranos tu magia», dijo con sarcasmo, agitando el látigo en el aire. «Vamos a ver cuánto duras». Baltasar abrió la puerta del corral con lentitud. El murmullo de la gente se convirtió en un zumbido expectante. Todos sabían lo que iba a pasar. Todos menos Baltasar. «Buenos días, Diablo», dijo dando el primer paso dentro del corral. El caballo bufó con fuerza. Sus músculos tensos como cuerdas anunciaban lo inevitable. Baltasar avanzó un par de pasos más, sin movimientos bruscos, con las palmas abiertas,
como si entregara su rendición antes de tiempo. No vengo a pelearte, pero Diablo no entendía de palabras. Solo entendía de látigos, de gritos, de manos que se acercan para lastimar. Cuando Baltasar dio el tercer paso, el caballo se lanzó sobre él con la fuerza de una tormenta, un latigazo de músculos y pezuñas. La pechada lo levantó del suelo y lo lanzó varios metros hacia atrás. El cuerpo del viejo cayó pesadamente sobre el polvo, arrancándole un quejido sordo. Las risas estallaron al unísono. Fue como una marea de burla que lo cubrió todo. «Eso te pasa por arrogante, viejo loco», vociferó don Julián, dando un sorbo largo a su mezcal. Algunos aplaudieron, otros se burlaban señalando a Baltasar, ahora tirado en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Diablo, en el centro del corral, resoplaba furioso, golpeando el suelo con sus cascos como si celebrara su victoria. Soledad, desde el balcón, cerró los ojos. El golpe le había dolido como si lo hubiera recibido ella misma. Sabía que Julián pretendía esa humillación desde el primer momento, pero lo que no entendía era por qué ese hombre, después de ser derribado tan brutalmente, no mostraba rencor. No había ira en sus ojos, solo una resignación tranquila, una paciencia que nadie en ese lugar era capaz de comprender. Baltasar se incorporó despacio. Su cuerpo le dolía, las costillas ardían, pero la determinación seguía intacta. «No fue tu culpa, Diablo», murmuró. «No sabes otra forma». Se sacudió el polvo con parsimonia, recogió su sombrero y bajo las carcajadas de los presentes volvió a sentarse junto al tronco, como si nada hubiera pasado. El público, confundido ante la falta de reacción, comenzó a dispersarse. Ya no era divertido ver a un hombre que no se defendía. La crueldad, sin resistencia, pierde sabor. Don Julián, con una sonrisa torcida, gritó: «¡Quédate ahí, viejo! Así tendrás buena vista cuando busque otro valiente que sí tenga agallas». Pero Baltasar no lo escuchaba. Ya de vuelta en su lugar, con la espalda apoyada contra la madera, dirigió la mirada hacia Diablo. El caballo agitado lo observaba desde lejos como esperando el siguiente ataque. «No va a haber látigo, muchacho», le susurró Baltasar, su voz apenas un hilo. «No soy como ellos. Yo también me he defendido a golpes porque nadie me enseñó otra cosa. Pero hoy quiero aprender contigo». Soledad no pudo apartar la vista. Algo en aquel hombre, magullado y ridiculizado, le enseñaba más sobre dignidad que todas las lecciones de etiqueta que le habían impuesto en la capital. Por un instante, Diablo dejó de caminar en círculos. Sus orejas giraron hacia Baltasar, atento a ese murmullo que parecía calmar las heridas. La multitud había perdido el interés, pero Soledad comprendió algo que el resto no. Ese hombre no vino a ganar apuestas, vino a sanar heridas, y no solo las de Diablo. El sol ya estaba en lo alto cuando las sombras comenzaron a alargarse junto al corral. Baltasar seguía ahí, sentado como si el tiempo no existiera. Diablo, a pocos metros, continuaba lanzando miradas de desconfianza, aunque ya no bufaba ni golpeaba con tanta furia el suelo. Fue entonces cuando Pancho, el caporal de más edad, se acercó. Caminaba lento, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija en el polvo, como si cada paso le pesara más por lo que estaba a punto de contar. «Viejo, ¿todavía sigues aquí?», preguntó deteniéndose a un lado de Baltasar. «Don Julián no ha dicho que me vaya», respondió Baltasar sin sarcasmo, como si en esas palabras llevara la carga de alguien que ya estaba acostumbrado a quedarse donde nadie lo quería. Pancho sacó un cigarro de hoja y lo encendió con parsimonia. Se quedó un rato en silencio, observando a Diablo, como si buscara en su memoria las palabras adecuadas. «Ese caballo no es lo que parece». Baltasar giró la cabeza, sus ojos se estrecharon con una curiosidad que no necesitaba palabras. «Lo compró don Julián hace 2 años», continuó Pancho, echando una bocanada de humo. «Pero antes de llegar a esta hacienda, Diablo no era Diablo, tenía otro nombre, uno que ni él mismo debe recordar».
Baltasar se mantuvo en silencio, pero ahora lo escuchaba con más atención. «Venía de un circo ambulante», dijo Pancho bajando la voz. «De esos que van de pueblo en pueblo enseñando animales como si fueran payasos. A este lo ponían a caminar en dos patas, a saltar aros de fuego, hasta lo hacían arrodillarse y saludar con la pata como si fuera un mono. Todo bajo el látigo, claro. Si no obedecía, no comía. Si se resistía, lo picaban con garrotes de púas». Baltasar cerró los ojos. No necesitaba más detalles para imaginar la escena. Cuando don Julián lo vio, prosiguió Pancho, pensó que era un semental de sangre caliente. Quiso comprarlo para presumir, para decir que él había domado al diablo de la feria. Pero nunca entendió lo que realmente compró. «Compró miedo», murmuró Baltasar. Pancho asintió. «Y el miedo, viejo, no se doma a golpes, solo se esconde hasta que vuelve a explotar. Por eso ningún jinete ha durado arriba de él. No es un animal salvaje, es uno roto». Baltasar fijó la vista en Diablo. Las cicatrices visibles en su cuerpo ahora eran solo la superficie de un mapa mucho más profundo. «¿Y por qué me cuentas esto?», preguntó al fin. Pancho lanzó una última bocanada de humo antes de responder. «Porque anoche lo vi, viejo. Vi cómo te quedaste ahí, hablándole en silencio, sin querer ganarle. Eres el primero que lo mira como lo que es. Y créeme, eso vale más que todas las apuestas de don Julián». Baltasar esbozó una sonrisa apenas perceptible. «No estoy aquí para apuestas, Pancho. Lo sé, pero también sé cómo es don Julián. No le basta con verte caer, quiere verte rendido. Y si sigues en esta, va a hacer lo imposible por quebrarte, igual que intentó quebrar a Diablo». El silencio se extendió entre ambos, denso como la tierra seca. Diablo, ajeno a la conversación, pero sensible al cambio de energía, dejó de caminar en círculos. Ahora observaba, quieto, con las orejas girando hacia Baltasar y Pancho. «No me interesa quebrarlo, Pancho», dijo Baltasar finalmente con voz suave. «No vine a hacerme de un trofeo. Solo quiero que deje de ver a las manos como enemigos». Pancho lo miró con una mezcla de respeto y resignación. «Entonces, viejo, tienes la batalla más difícil, porque aquí nadie enseña a curar, solo a vencer». Baltasar se levantó despacio, sus huesos protestaron al erguirse, pero su convicción seguía firme. Caminó hacia la cerca y se detuvo a unos centímetros de los maderos. «No voy a tocarte, Diablo. Solo quiero que sepas que estoy aquí, no por ellos, por ti». Diablo bufó, no con violencia, sino como quien exhala un cansancio viejo. Pancho, desde atrás, negó con la cabeza. «Viejo terco», murmuró, «o vas a domar al caballo más indomable de la región, o este pueblo va a aprender a respetar a quien no se rinde». Baltasar se giró hacia él y le lanzó una mirada tranquila. «Pancho, no se trata de domar al caballo, se trata de que él elija quedarse». La tarde cayó sobre San Jerónimo con el peso de un pueblo que había visto demasiadas veces cómo la fuerza se imponía sobre la dignidad. Pero esa vez, en la sombra del corral, un viejo mendigo y un caballo marcado por la crueldad comenzaban a entenderse, sin palabras, sin látigos, solo con paciencia. La noche envolvía la hacienda de San Jerónimo en un silencio pesado, de esos que parecen contener secretos que la tierra misma se niega a revelar. La feria ya era solo un recuerdo desordenado de risas, apuestas y murmullos. Pero en el corral, bajo la luz pálida de la luna, Baltasar seguía en su sitio, como si fuera una extensión más del viejo tronco donde se apoyaba cada día. El rechinar de la puerta de la cocina lo hizo alzar la vista. Era un sonido sutil, pero en la quietud de la noche se sentía como un trueno ahogado. Soledad apareció en la penumbra descalza, con un chal oscuro cubriéndole los hombros y un jarro en las manos. Se acercó sin apuro, como si cada paso fuera una decisión meditada. Cuando llegó a su lado, le extendió el jarro. Baltasar lo tomó, esta vez sin palabras, como si ambos ya hubieran agotado las formalidades. Se sentó junto a él, con la espalda erguida,
pero los dedos crispados sobre el regazo. Julián no te hizo esa apuesta por orgullo, dijo de golpe, sin rodeos. Baltasar giró la cabeza lentamente. Sus ojos la instaban a seguir. No es por el caballo, es por mí. La luna dibujaba sombras suaves en el rostro de Soledad, pero su voz era un filo que cortaba hondo. Hace 3 años, después de perder al último hijo que intenté darle, Julián me dejó de ver como su esposa. Para él, una mujer estéril no sirve más que de adorno, y un adorno viejo se cambia cuando se oxida. Baltasar bajó la mirada hacia el jarro, no porque no quisiera enfrentarla, sino porque sabía que el dolor se escucha mejor en silencio. Él sabía que apostarme como trofeo no era algo que yo pudiera impedir, continuó Soledad. Quería humillarme, quería demostrarle a todos que podía entregar a su mujer como si fuera una yegua vieja. Un relincho lejano de diablo resonó en la oscuridad, como si de alguna manera también él reconociera la dureza de aquellas palabras. No fue una apuesta, Baltasar, fue un descarte. Por primera vez desde que Soledad comenzó a hablar, Baltasar alzó la vista. Sus ojos, serenos pero firmes, no mostraban compasión, mostraban algo más profundo, comprensión. Doña Soledad, murmuró, un hombre puede perder tierras, puede perder su apellido, pero cuando pierde el respeto por quien camina a su lado, ya no le queda nada. Ella cerró los ojos. La frase era simple, pero en su pecho retumbó como si le hubieran arrancado un candado. Julián cree que me tiene atrapada porque me ha vestido de joyas, susurró. Pero no entiende que a veces las cadenas más pesadas son las que no se ven. Baltasar asintió, despacio. Diablo y usted no son tan distintos. Soledad sonrió, pero fue una mueca amarga. La diferencia es que a él lo enjaulan con rejas, a mí con apariencias. El viento nocturno acariciaba la tierra seca, levantando pequeñas nubes de polvo que parecían fantasmas danzando entre ellos. Baltasar dejó el jarro sobre el tronco con una delicadeza que solo tienen aquellos que han aprendido a no romper lo frágil. No estoy aquí por la apuesta, dijo, como si terminara de darle voz a algo que ambos ya sabían. Soledad lo miró, con los ojos abiertos de par en par. Lo sé, susurró. Por eso vine esta noche, no para pedirte que ganes, sino para agradecerte por no rendirte. Baltasar se levantó con esfuerzo, sus huesos protestando como viejos amigos malhumorados. Se acercó a la cerca del corral, donde Diablo en la oscuridad lo observaba sin moverse. «Mire, señora», dijo sin girarse, «la gente cree que domar a un caballo es cuestión de fuerza, de imponer voluntad, pero yo creo que es cuestión de tiempo, de respeto. Usted no necesita ser domada, solo necesita que alguien le diga que aún es libre». Soledad se quedó en silencio, sus manos apretadas en el chal, como si las palabras de Baltasar fueran abriéndole grietas en el alma. «¿Y si el tiempo ya pasó?», preguntó al fin, la voz apenas un susurro. «Mientras respire, señora, nunca es tarde para romper cadenas». El caballo bufó suavemente, acercándose a la cerca, atraído por la calma que brotaba de aquel viejo. Soledad se puso de pie, recogiendo su dignidad como quien recoge los pedazos de un jarrón roto. «Entonces, no le falles, Baltasar», dijo señalando hacia Diablo, «porque si él se libera, yo también lo haré». Sus palabras no eran una súplica, eran un pacto. Baltasar asintió sin solemnidades, como quien acepta un reto que nunca buscó, pero al que no puede darle la espalda. Esa noche, bajo la luna de San Jerónimo, no se pactó una apuesta. Se selló una alianza, un viejo mendigo, un caballo herido y una mujer encadenada por las apariencias. Habían comenzado a derrumbar las jaulas invisibles que los ataban. El amanecer en San Jerónimo traía consigo el mismo bullicio de siempre. Gallos cantando, peones preparándose para la jornada y el eco lejano de don Julián gritando órdenes con su voz áspera. Pero en un rincón apartado de la hacienda, junto al corral más grande, el tiempo parecía moverse distinto. Ahí estaba Baltasar,
como cada mañana desde aquella noche en que Soledad le confesó su verdad. Sentado en su tronco, con la espalda encorvada pero la mirada firme, hablándole al viento, o al menos eso creía la mayoría. ¿Sabes, diablo?, decía en voz alta, mientras el caballo, a unos 5 metros, seguía su ritual de caminar en círculos. Cuando tenía tu edad, yo también pataleaba contra todo. Creía que la vida me debía algo, que el mundo era injusto conmigo porque no me daba lo que yo quería. El caballo bufó, deteniéndose apenas un instante antes de seguir su ronda constante. Pero la vida, muchacho, no le debe nada a nadie. Uno aprende a golpes o aprende a escuchar. A mí me tomó muchos años dejar de empujar y empezar a entender. Pancho, desde la sombra de un mezquite, observaba la escena con una sonrisa torcida. Los demás peones ya no se molestaban en burlarse. El viejo no caía en provocaciones, y poco a poco su terquedad comenzaba a inquietar a más de uno. Al tercer día, algo cambió. Diablo, que hasta entonces mantenía la distancia con recelo, comenzó a caminar más despacio. Ya no daba vueltas frenéticas. Ahora cada tanto se detenía unos segundos, clavando su mirada en Baltasar como si tratara de descifrar qué era aquello que salía de su boca y no venía acompañado de golpes. «Perdí a mi mujer, diablo», continuó Baltasar, apoyando los codos sobre las rodillas. «Ella era fuerte como tú. No soportaba las jaulas, ni las de madera, ni las de las palabras. Un día, la enfermedad la fue cercando hasta que ya no pudo pelear. Yo no supe cómo salvarla». El caballo se detuvo de nuevo. Sus orejas giraron hacia el viejo. No había comprensión en sus ojos, pero sí atención. «A veces pienso que si hubiese tenido la paciencia que ahora intento tener contigo, tal vez ella habría sentido menos miedo». Los días siguientes, la rutina se repitió. Baltasar no intentaba acercarse. No llevaba lazos, ni sillas, ni cuerdas, solo historias. Le hablaba del río donde pescaba de niño, de su madre, que bordaba manteles mientras le contaba leyendas de aparecidos, de las veces en que el hambre le enseñó a conformarse con poco. Y Diablo dejó de caminar en círculos. Empezó a moverse de forma más errática, menos mecánica. Algunas veces se quedaba quieto a pocos metros, observando al viejo como si sus palabras removieran algo más profundo que el simple sonido. «¿Ves, muchacho?», murmuraba Baltasar con una sonrisa. «No eres tú quien necesita aprender a confiar. Soy yo quien necesita aprender a esperar». La transformación no pasó desapercibida. Primero fue Pancho, quien dejó de ocultarse para escucharlo abiertamente. Luego, otros peones comenzaron a acercarse con disimulo bajo la excusa de pasar por ahí. Incluso Soledad, desde el balcón, no se perdía ni un solo momento. Una mañana, Tomás, uno de los jóvenes vaqueros, se acercó al corral con gesto burlón. «Viejo, ¿piensas contarle tu biografía completa antes de intentar montarlo?» Baltasar lo miró, sin molestarse. «Tal vez, hijo, porque antes de subir a su lomo, quiero que él decida si vale la pena cargarme». La respuesta provocó risas nerviosas entre los que escuchaban. No era la respuesta que esperaban de un mendigo. No era la reacción de un hombre humillado, y eso los descolocaba. Don Julián, desde su lugar habitual, observaba con creciente incomodidad. Las carcajadas que solía provocar a costa de Baltasar se habían vuelto susurros de duda. El viejo no estaba cayendo, y la gente comenzaba a admirarlo. La quinta mañana fue distinta. Baltasar llegó, como siempre, pero Diablo ya no lo esperaba en movimiento. Estaba junto a la cerca, con la cabeza erguida y las orejas atentas, como si anticipara la llegada de su interlocutor. Baltasar no lo celebró, no hizo aspavientos, solo se sentó, como cada día, y comenzó a hablar. «Hoy no quiero hablarte de mí, Diablo. Hoy quiero hablarte de alguien que también está atrapada en un corral, pero uno sin puertas ni rejas». El caballo movió las orejas, atento. «Se llama Soledad. Es la mujer que Julián ofreció como si fuera parte de su ganado. Pero ella
Ella es más libre que cualquiera de los que se burlan desde allá. Diablo se acercó un par de pasos. Baltasar no se movió. Ella también tiene cicatrices, muchacho. No en la piel, pero sí en el alma. Y cada vez que alguien la mira como un trofeo, esa herida se abre un poquito más. El caballo bufó, pero ya no era un bufido de advertencia. Era como si respondiera, como si su cuerpo comprendiera la gravedad de aquellas palabras. Baltasar sonrió, sin triunfalismos. Por eso estoy aquí, diablo. No quiero ganarte. Quiero que aprendas que hay manos que no azotan y miradas que no juzgan. Diablo, por primera vez, bajó la cabeza y dio un paso más hacia la cerca. La gente que observaba, sin quererlo, contuvo la respiración. «Eso es bonito», susurró Baltasar. «Así empieza la libertad». Y sin haberse tocado aún, aquel día, el primer lazo de confianza fue atado, invisible, irrompible. Don Julián observaba desde el porche, con el puro apagado entre los dedos y una rabia masticada que le endurecía el rostro. Cada día que Baltasar se sentaba junto al corral y el caballo dejaba de temblar, era una derrota silenciosa, pero insoportable. «Ese viejo decrépito me está dejando en ridículo», gruñó entre dientes. Tomás, el vaquero joven que solía disfrutar las humillaciones, aguardaba a su lado inquieto. «Patrón, si quiere, le damos un escarmiento. Ese caballo sigue siendo una fiera. Basta con provocarlo un poco y...» «No seas idiota, Tomás», interrumpió don Julián. «Si el viejo se quiebra solo, la burla será eterna. Pero si fallamos, nos van a tachar de tramposos». El patrón paseó la mirada por la explanada, calculando. «Pero hay maneras más sutiles de quebrar a un hombre. Esta noche, cuando todos duerman, quiero que tú y Jacinto coloquen clavos largos en el corral, justo donde ese mendigo suele sentarse. Si el caballo pisa uno, volverá a la furia, y si el viejo se lastima, pues será su culpa por jugar a domador». Tomás sonrió, complacido. «Será como usted diga, patrón». La noche cayó sobre San Jerónimo con la misma calma engañosa de siempre, pero no todos dormían. Soledad, desde la ventana de su habitación, había aprendido a leer los gestos de su marido. Y ese día, cuando lo vio mascullar con Tomás, supo que la trampa ya estaba en marcha. Esperó hasta que doña María, la ama de llaves, se retiró, y entonces salió de puntillas. La brisa nocturna le erizaba la piel, pero no por el frío. Era el presentimiento de que si no hacía algo, esa noche terminaría en tragedia. Llegó al corral sin ser vista. La luna iluminaba apenas las tablas viejas, y el crujido de la madera parecía amplificar cada paso suyo. Entonces los vio, clavos, largos, oxidados, enterrados en ángulo, apuntando como aguijones hacia el cielo, justo en la ruta que Diablos solía recorrer. Justo en el lugar donde Baltasar se sentaba cada día. Soledad sintió un nudo en el estómago. Se arrodilló sin dudarlo y comenzó a retirarlos uno a uno. La tierra seca no cedía fácilmente y pronto sus manos se llenaron de cortes y sangre. Pero ella no se detuvo. Cada clavo era una traición menos. Cada puñado de tierra removido era un acto de rebeldía silenciosa. Diablo observaba desde la penumbra del corral. Su respiración era profunda, pero sus ojos seguían cada movimiento de la mujer, como si entendiera que esa noche ella luchaba también por él. Cuando Soledad extrajo el último clavo, sus palmas estaban laceradas, pero su corazón latía con fuerza renovada. Sabía que don Julián encontraría otra forma de sabotaje, pero también sabía que esa noche, al menos, había ganado una batalla. Antes de regresar a su habitación, caminó hacia el tronco donde Baltasar solía sentarse. Sacó un pedazo de papel que había escondido en el chal y con manos temblorosas escribió una frase breve. «No estás solo, lucha por ti y por mí». Dobló la nota y la dejó bajo una piedra, donde Baltasar la encontraría al amanecer. De vuelta en la casa, Soledad lavó sus heridas con agua fría. El escozor era insoportable, pero su espíritu estaba intacto. Esa noche, mientras todos dormían,
Ella había roto un eslabón más de las cadenas invisibles que la ataban a un hombre que la trataba como propiedad. El alba encontró a Baltasar en su rutina de siempre. Al llegar al corral, sintió algo distinto. No era en el aire ni en la tierra. Era en Diablo, que lo esperaba junto a la cerca, inmóvil, como si supiera que ese día era diferente. Baltasar se agachó para sentarse y fue entonces cuando vio la piedra fuera de lugar. La levantó y encontró la nota. Leyó despacio, saboreando cada palabra. No estás solo. Lucha por ti y por mí. No sonrió, no lloró. Solo guardó el papel en su bolsillo como quien guarda un juramento. Se sentó en el tronco frente a Diablo. Hoy no traigo historias, compañero, dijo en voz baja. Hoy solo traigo un compromiso. El tuyo, el mío y el de alguien que también merece ser libre. Diablo bufó suavemente. Se acercó 2 pasos. Baltasar entendió. La gente, poco a poco, comenzaba a reunirse de nuevo, esperando ver al viejo fracasar una vez más. Pero esa mañana, sin saberlo, estaban a punto de presenciar el inicio de algo distinto. Hoy no voy a pedirte que me dejes tocarte, Diablo, dijo el viejo. Hoy solo quiero que sepas que, pase lo que pase, no me voy a rendir. El caballo bajó la cabeza, no en sumisión, sino en reconocimiento. Desde la ventana, Soledad observaba. Sus manos vendadas descansaban sobre el alféizar, pero sus ojos estaban más vivos que nunca. Don Julián, al verla, soltó una carcajada sarcástica. Mira nomás, el viejo sigue sentado, igual de terco, pero lo que Julián no entendía, lo que nunca había entendido, es que la terquedad de los hombres como Baltasar no era capricho, era resistencia. Una resistencia que esa mañana había comenzado a contagiar. La trampa había fallado y la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer en San Jerónimo era testigo de una escena que parecía insignificante para el ojo común, pero que, en el corral de don Julián, estaba a punto de cambiarlo todo. Baltasar, como siempre, se sentó en su tronco. No llevaba lazos, ni silla, ni siquiera un terrón de azúcar, solo sus manos ajadas y su voz que ese día decidió guardar en silencio. Diablo, desde el centro del corral, lo observaba. Sus ojos no tenían la furia de antaño, pero el miedo aún se escondía en cada movimiento. Baltasar no hizo nada, solo esperó. El viento soplaba suave, levantando polvo en remolinos perezosos. La gente comenzaba a llegar, como cada mañana esperando la caída, la risa, el espectáculo. Pero Baltasar no estaba allí para dar espectáculo. Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que Diablo, con un resoplido que pareció expulsar años de desconfianza, dio un paso hacia el hombre, luego otro. La multitud, al notar el cambio, guardó un silencio tenso. Baltasar no se movió. Diablo se detuvo a menos de 1 metro. Su cuerpo estaba tenso, listo para retroceder al menor gesto amenazante. Pero Baltasar no alzó la mano, no lo llamó, solo respiró hondo, como si compartiera con el caballo la carga de tantas cicatrices invisibles. Entonces, como un susurro entre la polvareda, Diablo adelantó su cuello y olfateó las manos del viejo. Primero con desconfianza, luego con curiosidad. Baltasar, con una paciencia infinita, dejó que fuera el caballo quien decidiera. Y Diablo decidió. Su hocico áspero tocó por primera vez la piel de Baltasar. El viejo sintió el temblor leve del animal. Era un temblor conocido, no de furia, sino de duda, pero en ese roce nació algo nuevo. Baltasar alzó su mano lentamente, sin brusquedad, y la posó con suavidad sobre el cuello del caballo. La caricia fue breve, casi tímida, pero suficiente para encender un murmullo entre los presentes. «Lo tocó», susurró alguien. «No puede ser», respondió otro. Pancho, con los brazos cruzados, sonrió bajo su sombrero. Lo había visto venir, pero aún así, la emoción le apretaba el pecho. Desde la ventana de la hacienda, Soledad cubrió su boca con ambas manos. Las lágrimas le brotaron sin permiso.
No eran lágrimas de tristeza, eran de algo más profundo. Era ver, en un simple roce, la prueba de que la voluntad, cuando se siembra con respeto, germina incluso en la tierra más maltratada. Pero don Julián no lo vio así. El patrón, rojo de ira, apretaba los puños mientras mascullaba maldiciones. «Maldito viejo», escupió, girando hacia Tomás. «No podemos permitir que esto termine en su gloria. Si ese mendigo logra montarlo frente al pueblo, mi nombre será motivo de burla». Tomás, más nervioso que de costumbre, intentó calmarlo. «Patrón, todavía falta. Tal vez el caballo no lo deje subirse». «No seas imbécil», gruñó Julián. «Ese caballo ya cayó, pero si la gente piensa que lo hizo por ternura, seré el hazmerreír de todo San Jerónimo. No, vamos a preparar algo especial para el final». Tomás tragó saliva. «¿Qué tiene en mente, patrón?» Don Julián esbozó una sonrisa cruel. «Una humillación pública. Quiero que cuando ese viejo intente montarlo, suceda algo que no olvide en su miserable vida». Tomás se removió incómodo. «Patrón, si nos cachan, nadie nos va a cachar si lo hacemos bien, pero será a lo grande, Tomás. Algo que le arranque de cuajo esa aura de santo que la gente le quiere colgar». Mientras los hombres tramaban, Baltasar se mantenía en el corral, inmóvil. Diablo había regresado al centro del cercado, pero ya no lo evitaba. De vez en cuando lanzaba miradas hacia él, como si esperara que la conversación continuara. «Gracias, Diablo», susurró Baltasar, más para sí mismo que para el caballo. «Porque lo que hiciste hoy no fue por mí, fue por ti». El viejo se levantó despacio. Su cuerpo le dolía por la inmovilidad, pero su espíritu estaba encendido. La gente, al verlo marcharse, no supo si debía aplaudir o guardar silencio. Era la primera vez que un acto tan simple dejaba al pueblo sin palabras. Esa tarde, la noticia recorrió el valle como pólvora. En la carnicería, en la tienda de abarrotes, en la iglesia. El mendigo tocó al diablo. Algunos se burlaban, otros simplemente se quedaban pensativos, porque en el fondo todos sabían lo que significaba. El imposible estaba comenzando a ceder. En la hacienda, Soledad se encerró en su habitación. Sus lágrimas ya no eran de resignación, sino de una esperanza que dolía de tan profunda. Sabía que Julián no se rendiría fácilmente, pero también sabía que el tiempo se le agotaba. Y cuando el orgullo de un hombre como Julián está acorralado, es capaz de las peores bajezas. Esa noche, mientras San Jerónimo dormía, Baltasar caminó hasta la pequeña capilla del pueblo. No era un hombre de rezos, pero aquella noche sintió la necesidad de hablar con alguien más grande que él. «No vengo a pedir milagros, ni promesas de oro», murmuró de rodillas. «Solo te pido que me des la fuerza para no fallarle a esa mujer, ni a ese caballo, porque lo entendía ahora con claridad. Esta historia nunca fue sobre domar a Diablo, era sobre aprender a ser digno de la libertad de Soledad. Y la batalla apenas comenzaba. San Jerónimo nunca había visto tanta gente reunida. Desde la madrugada, carretas cargadas de familias, rancheros de los pueblos vecinos y curiosos llegaban en oleadas. La feria improvisada que don Julián había organizado rebosaba de gritos, apuestas y burlas. Vendedores ambulantes ofrecían desde carnitas hasta aguardiente, mientras un hombre con una pizarra colgante anunciaba a voz en cuello: «Apuestas abiertas. ¿Cuánto dura el mendigo sobre el diablo? ¿5 segundos? ¿3? Hagan sus apuestas, señores». El corral principal había sido rodeado por tablones de madera reforzada. Don Julián, con su sombrero de ala ancha y un puro encendido, recibía a sus invitados con una sonrisa sardónica. «Hoy el circo es mío», murmuró satisfecho, mientras veía las monedas caer en las bolsas de los cobradores. Pero en el fondo, su estómago no estaba en calma, porque por más que lo intentara, no podía borrar de su cabeza la imagen de Diablo acercándose a Baltasar la mañana anterior. Por eso había preparado su última jugada,
una humillación pública que destrozaría cualquier ilusión de victoria para ese viejo vagabundo. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 11, un silencio expectante cayó sobre la plaza. Baltasar llegó caminando, sin prisa. Su figura encorvada y vestida con las mismas ropas de siempre contrastaba con el bullicio colorido del espectáculo. Pero en su andar había una serenidad que descolocó a muchos. No llevaba soga, ni fusta, ni siquiera un sombrero para cubrirse del sol. Solo sus manos vacías y sus pasos firmes. Desde un rincón, Soledad lo observaba con el corazón al borde del colapso. Había logrado escabullirse de la vigilancia de Doña María. Sus manos aún guardaban las heridas de la noche anterior, pero en sus ojos brillaba una fe renovada. «Ese hombre no viene a domar», susurró, «viene a liberar». Don Julián, desde lo alto de su palco improvisado, alzó la voz con teatralidad. «Pueblo de San Jerónimo, hoy seremos testigos de cómo la terquedad de un mendigo termina en la derrota más rotunda. El diablo no se deja engañar por cuentos de compasión, y menos por manos de pordiosero». La multitud estalló en risas, pero había un sector, los más viejos, los que conocían de sufrimiento, que guardaba un silencio tenso. Baltasar no respondió. Cruzó el portón del corral como quien entra a su propia casa. Se detuvo en el centro, cerró los ojos por un instante y luego con voz serena llamó: «Diablo, hoy es el día». El caballo estaba al fondo del corral, inquieto por el ruido. Pero al escuchar la voz del viejo, sus orejas giraron. La multitud, esperando un estallido de furia, contuvo la respiración. Entonces sucedió lo impensable. Diablo avanzó, no con violencia, no con desconfianza. Sus pasos eran firmes, pero serenos. La multitud murmuró confundida. El animal que había embestido a campeones de rodeo ahora se acercaba a un mendigo como si fuera su igual. Baltasar extendió su mano. «Hoy somos libres, tú y yo», susurró. Diablo rozó su hocico contra la palma de Baltasar, un gesto sencillo, pero tan contundente que el murmullo se convirtió en silencio absoluto. No había necesidad de sogas, no había gritos ni látigos, solo dos seres que habían elegido confiar. Don Julián, desde su palco, sintió la garganta cerrarse. Buscó a Tomás con la mirada, pero el vaquero bajó la cabeza, evitando sus ojos. Sabía que lo planeado había fracasado. El pueblo estaba presenciando algo que no podía ocultarse ni con trampas. Baltasar dio un paso hacia el caballo. Diablo, en un movimiento suave, giró su cuerpo, dejando su costado al descubierto, como si ofreciera su lomo al hombre que nunca lo trató como bestia. El viejo apoyó su mano sobre el lomo del caballo. Sintió la fuerza contenida bajo la piel, pero también la calma de un corazón que por primera vez no latía por miedo. Sin prisas subió una pierna y se montó. No hubo relinchos ni brincos salvajes. Solo el crujido leve de la montura inexistente y un silencio que pesaba más que cualquier alarido. Baltasar, erguido sobre el diablo, alzó la vista hacia don Julián. «Patrón, no domé a su caballo», dijo con voz firme. «Solo le devolví la dignidad que usted le robó». La plaza estalló en aplausos. La multitud, primero tímida, luego con entusiasmo, comenzó a gritar: «¡Baltasar! ¡Baltasar! ¡Baltasar!». Don Julián, pálido, no encontraba palabras. Su espectáculo había colapsado. La apuesta, la burla, todo se había vuelto en su contra. Desde la base del palco, Soledad lo observaba. No con odio, sino con la piedad de quien entiende que algunos hombres se destruyen a sí mismos. Baltasar, aún sobre el caballo, miró al pueblo y luego a Soledad. No sonrió, no hizo gestos de victoria. Solo bajó la cabeza, humilde, sabiendo que la verdadera victoria no era sobre el diablo ni sobre Julián, sino sobre las cadenas invisibles que durante años habían aprisionado a todos. Diablo caminó lentamente alrededor del corral con Baltasar sobre su lomo.
como si quisiera demostrarle al pueblo entero que ya no era una bestia a la que se le doblaba la voluntad con golpes. Era un caballo libre y caminaba junto a un hombre libre. El día del juicio no terminó como don Julián había planeado. Terminó como debía ser. Don Julián no soportaba lo que veía. Desde su palco, su mandíbula apretada rechinaba con furia mientras el pueblo celebraba a un viejo mendigo montando a su diablo como si fuera un compañero, no una bestia vencida. Esa imagen era una burla directa a su poder. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de un orgullo herido que no sabía perder. Entonces actuó. Sin pensarlo dos veces, bajó del palco a zancadas, apartando a los curiosos con codazos. Su figura imponente se abrió paso hasta la entrada del corral. Tomó un látigo de los vaqueros, ignorando sus miradas de desconcierto. «¿Qué va a hacer, patrón?», preguntó Pancho, cruzándole el paso. «Lo que usted no tuvo valor de hacer, viejo traidor», escupió don Julián empujándolo a un lado. Baltasar, aún montado sobre Diablo, observó la escena. Supo de inmediato lo que Julián planeaba, pero no se movió, no huyó, solo posó su mano firme sobre el cuello del caballo. La multitud, confundida al principio, comenzó a murmurar al ver a don Julián desenrollar el látigo. El estallido fue brutal. Un chasquido seco cortó el aire, rebotando en las tablas del corral. Diablo se encabritó al instante, alzándose en dos patas, relinchando con un grito que parecía arrancado de sus pesadillas. Baltasar, sin embargo, no tiró de la melena. No buscó aferrarse con fuerza, solo le habló suave, como si su voz pudiera atravesar el estruendo. «Aquí estoy, amigo. No es como antes. Ya no». Don Julián, enceguecido, volvió a azotar el aire, más cerca esta vez. El látigo rozó el suelo a centímetros de las patas de Diablo, arrancando un segundo brinco del animal. Pero Baltasar, aferrado solo a la calma, no permitió que el pánico lo gobernara. «Diablo, mírame, aquí no hay dolor, aquí no hay látigos, solo tú y yo». La multitud guardaba silencio, como si el tiempo se hubiera suspendido. Los ojos de todos seguían los movimientos del caballo y el hombre que lo montaba. Don Julián, sudoroso, levantó el látigo una vez más, pero antes de descargarlo, un grito surgió desde las primeras filas. «¡Basta ya!». Fue una mujer, con la voz quebrada pero firme. Luego otro hombre se unió. «¡Está jugando sucio, don Julián!». El murmullo creció como un río desbordado. La marea de voces se tornó en un clamor. «¡Cumple tu palabra! ¡Tramposo! El trato era sin trampas. El diablo ya se domó. No sea cobarde». Julián se giró, enfrentando a la multitud. Pero esta vez los rostros no eran de admiración ni de respeto, eran de hartazgo. Había cruzado la línea. En el corral, Diablo seguía alzado sobre sus patas traseras, pero ya no por terror. Sus ojos estaban clavados en Baltasar, y en ellos había más duda que pánico, como si luchara entre el recuerdo del dolor y la nueva realidad que aquel hombre le ofrecía. Baltasar, sin levantar la voz, le repitió: «Ya no eres prisionero, Diablo. Solo un paso más, y serás libre». El caballo poco a poco bajó las patas delanteras. Su cuerpo temblaba, pero su respiración comenzó a acompasarse con la del viejo. Era como si las palabras de Baltasar tejieran un puente invisible entre el pasado y el presente. Don Julián, viendo que su última carta fracasaba, lanzó el látigo al suelo con rabia. «No me importa lo que digan, esto no prueba nada», gritó, pero su voz ya no tenía el mismo peso. Sus palabras flotaron sin eco. Pancho se le plantó enfrente con los brazos cruzados. «Patrón, usted dio su palabra delante de todos, y en este pueblo, la palabra de un hombre vale más que el oro». Don Julián lo miró, y por un segundo pensó en responderle con el puño, pero las miradas a su alrededor lo detuvieron. Sabía que estaba solo. Soledad, que había permanecido al margen, dio un paso adelante. Su voz, clara y serena, atravesó el bullicio. «Julián,
La libertad no se mendiga, se conquista. Baltasar no solo domó a Diablo, me enseñó que yo también merezco ser libre. El golpe fue certero. La multitud la miró en silencio, comprendiendo el verdadero alcance de aquella apuesta infame. Don Julián, pálido, bajó la mirada. Baltasar desmontó con lentitud, acariciando el cuello de Diablo, que ahora parecía otra criatura. El caballo no se apartó, permaneció junto a él como un igual. El viejo mendigo se acercó a don Julián sin ostentación. Había vencido, pero no en la manera que Julián esperaba. «Patrón», dijo con voz templada, «usted perdió mucho más que una apuesta hoy, pero todavía puede elegir cómo quiere ser recordado». Don Julián no respondió, solo alzó la vista hacia Soledad y por primera vez en sus ojos no había desafío, sino un orgullo que, poco a poco, se desmoronaba. La multitud, cansada de las mentiras, volvió al clamor. «Cumple tu palabra, don Julián, no se manche más, deje que esa mujer sea libre». El patrón tragó saliva, sintiendo cómo el peso de años de soberbia lo aplastaba. En ese instante supo que por más que gritara o se resistiera, había perdido. «Está bien», murmuró, casi sin voz. «Cumpliré mi palabra». El pueblo estalló en aplausos, pero Baltasar y Soledad no celebraron con gestos de triunfo. Solo se miraron, entendiendo que la verdadera victoria era haber llegado hasta allí sin perderse a sí mismos. Don Julián, derrotado, se retiró entre la gente que antes lo temía. Ahora lo veía con compasión. Y así, entre polvo, sudor y una dignidad recobrada, el mendigo y la mujer caminaron juntos fuera del corral, seguidos por Diablo, el caballo que no fue domado, sino liberado. El bullicio del pueblo seguía resonando, pero Soledad no escuchaba nada, solo el retumbar de su propio corazón. Baltasar y Diablo, de pie en medio del corral, acababan de ganar la apuesta, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Don Julián se había quedado inmóvil, hundido en su propio orgullo roto, mientras las miradas de la gente lo atravesaban como dagas. Murmuraban, señalaban, pero ninguno se atrevía a romper el silencio denso que aún colgaba en el aire. Fue entonces cuando Soledad decidió dar el paso que había postergado por años. Cruzó el cerco de madera, ignorando las voces que intentaron detenerla. Sus botas resonaban sobre la tierra seca mientras avanzaba con el mentón en alto, sus ojos fijos en Baltasar, pero su destino más allá de él. La multitud contuvo la respiración. Nunca antes la habían visto así. Acostumbrados a verla como la sombra detrás de don Julián, envuelta en vestidos lujosos, pero con la mirada apagada, ahora descubrían a una mujer de fuego. En su caminar no había vacilación. Era una mujer que había esperado demasiado. Cuando llegó al centro del corral, entre Baltasar y Diablo, alzó la voz. «Silencio». El eco de su palabra fue como un relámpago en pleno mediodía. Las risas se apagaron, los murmullos murieron en la garganta de la gente. Hasta don Julián, que seguía aferrado a la cerca, levantó la cabeza. Soledad se giró lentamente, buscando con la mirada cada rostro. «Hoy vine a hablar porque estoy cansada de ser tratada como adorno, como premio, como mercancía». Su voz, firme, no temblaba ni una vez. «Esta apuesta nunca fue mía. Esta humillación nunca fue mía. Pero la he cargado por años en silencio. Hoy, delante de todos, quiero decirlo claro, no soy una apuesta». El pueblo guardó silencio absoluto. Ni siquiera Baltasar se movió. Solo Diablo, con sus orejas al frente, la observaba como si entendiera que aquel momento no pertenecía a nadie más que a ella. «No soy una esposa por obligación. No soy un trofeo para inflar el ego de nadie. Soy una mujer», dijo, dando un paso al frente. «Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, elijo». Dirigió la mirada a don Julián. Él intentó sostenerle la mirada, pero su expresión altiva se derrumbó ante la verdad que le golpeaba el pecho. «Elijo mi libertad». Las palabras de Soledad cayeron como un trueno en San Jerónimo.
Fue como si toda la plaza soltara un suspiro contenido durante años, y de pronto los aplausos comenzaron. Primero uno, luego dos, y en cuestión de segundos toda la multitud la vitoreaba. No aplaudían una rebelión, aplaudían el coraje que nadie había tenido frente a un hombre que había gobernado por el miedo y las apariencias. Soledad no sonrió. No había espacio para la vanidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio. Baltasar, a su lado, entendió que su papel en esta historia había terminado. No era él quien había liberado a Diablo. No era él quien liberaría a Soledad. Ella había elegido salvarse a sí misma. Don Julián, viendo el levantamiento de voces, supo que había perdido, no por la apuesta, no por el caballo, sino porque su esposa ya no le pertenecía. Su poder se desmoronó frente a sus propios ojos, no con gritos, sino con la firmeza de una mujer que se negó a ser propiedad de nadie. Pancho, con los brazos cruzados, se acercó al patrón y le dijo al oído: «El patrón de San Jerónimo no es quien tiene más tierras, sino quien sabe cuándo guardar silencio». Julián no respondió, solo bajó la cabeza, tragando un orgullo que le sabía a tierra amarga. En el corral, Soledad se acercó a Baltasar. «Gracias», le susurró, «pero esto tenía que decirlo yo». Baltasar asintió, comprendiendo que su papel no era ser héroe, sino testigo. La multitud seguía aplaudiendo cuando Soledad salió del corral por su cuenta, sin esperar que nadie le ofreciera la mano. El eco de sus pasos retumbaba diferente. Era el sonido de una mujer que había roto cadenas invisibles pero poderosas. Don Julián, humillado, trató de retirarse en silencio. Pero la gente ya no se apartaba para dejarle paso. Ahora caminaba entre ellos como un igual, sin privilegios. Baltasar salió detrás de Soledad, seguido por Diablo, que caminaba sin necesidad de riendas ni órdenes. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un anciano del pueblo, don Eusebio, alzó la voz desde el fondo. «Soledad, Baltasar, ustedes nos dieron una lección que no olvidaremos jamás». El aplauso que siguió fue diferente. Ya no era un aplauso de espectáculo, sino de respeto profundo, no solo para ellos, sino para la elección de ser libres. El padre Mateo, que había permanecido observando en silencio desde las escalinatas de la iglesia, se acercó. «El respeto no se compra, Julián», dijo pasándole al lado. «Se gana, como lo acaban de hacer ellos». Soledad, al llegar a la plaza, levantó la mirada al cielo. El día era claro, pero en su corazón era como si hubiera salido de una tormenta eterna. Baltasar se detuvo a su lado. «¿Y ahora?», preguntó él, sin necesidad de explicaciones. Soledad lo miró con una sonrisa breve. «Ahora empieza mi vida». Y con esas palabras, el pueblo entero entendió que la apuesta que había empezado como una burla había terminado como el acto más poderoso de libertad que San Jerónimo había presenciado. No era una historia de caballos, era la historia de un pueblo que aprendió, de una vez por todas, que el respeto y la libertad no se negocian. La plaza de San Jerónimo seguía vibrando con murmullos y aplausos dispersos, pero Baltasar no se dejó llevar por la euforia. Sabía que la verdadera batalla no se ganaba con vítores ni con apuestas cumplidas. Se ganaba con actos. Don Julián seguía a un costado, rodeado de su propio vacío. El látigo colgaba inerte de su mano, inútil, ridículo. Había perdido mucho más que una apuesta. Había perdido el miedo que por años había impuesto. Baltasar entonces tomó una decisión. Sin prisa, se volvió hacia Soledad, que caminaba erguida, con los hombros por fin liberados del peso invisible de la humillación. En su mirada había un brillo que San Jerónimo nunca había conocido. Se acercó a ella, llevando en la mano las riendas de Diablo. Pero en lugar de entregárselas como un trofeo, como quien entrega un objeto ganado, las tendió con respeto, como quien ofrece una elección. «Doña Soledad», dijo con voz serena, «yo no vine a este pueblo a ganar una apuesta.
Vine a aprender qué significa ser libre. Este caballo, como usted, no necesita ser domado, solo necesita a alguien que lo acompañe en su camino. Soledad extendió la mano lentamente, tomando las riendas con delicadeza. Diablo, como si comprendiera la magnitud del gesto, bajó la cabeza hacia ella, aceptando la caricia de sus dedos. No hubo palabras grandilocuentes, no hubo discursos. Solo un momento de profundo entendimiento entre una mujer que había vivido como prisionera en su propia casa y un animal que había sido esclavo del látigo. La multitud, al observar la escena, comprendió que no estaba presenciando una doma, sino una liberación. «No somos dueños de lo que tememos», dijo Baltasar alzando la voz, sin buscar aplausos. «Hoy Diablo y Doña Soledad caminan libres, no porque alguien lo permitió, sino porque eligieron serlo». Un murmullo de admiración recorrió la plaza. El acto simple en apariencia era más poderoso que cualquier rebelión. Don Julián, desde la sombra de la cerca, apretaba los puños, pero esta vez no era ira lo que sentía, era una soledad brutal. La autoridad que durante años había sostenido con gritos, humillaciones y dinero, se desmoronaba frente a la fuerza silenciosa del respeto. Pancho se acercó a él con la calma de quien sabe cuando un hombre está derrotado. «Patrón, ¿qué se siente ver que el pueblo ya no le teme?» Julián no respondió, pero algo en su postura cambió. El peso del látigo en su mano se volvió insoportable. Lo dejó caer al suelo con un gesto lento, como si con ello soltara también los últimos restos de un orgullo inútil. Soledad, con Diablo caminando a su lado sin necesidad de fuerza, se dirigió hacia donde estaba Julián. «Julián», dijo sin altanería pero con firmeza, «nunca fui tuya. Lo que perdiste hoy no fue una apuesta. Fue la oportunidad de aprender a respetar». Julián levantó la vista, buscando en los ojos de Soledad la dureza de la humillación, pero no la encontró. Lo que encontró fue algo más devastador: compasión. Ese gesto lo desarmó más que cualquier golpe. «No sé quién soy sin ti», murmuró, apenas audible. «Tal vez es hora de que lo descubras», respondió ella, dándole la espalda con una dignidad que lo dejó en silencio. La multitud, que hasta ese momento había observado como testigo, comprendió que algo más grande estaba ocurriendo. No se trataba solo de la caída de un patrón abusivo. Se trataba de un pueblo que por primera vez veía que la verdadera fuerza no estaba en las manos de quien gritaba más fuerte, sino en quien sabía cuándo decir basta. Baltasar, viendo la transformación en los rostros de la gente, supo que su trabajo en San Jerónimo estaba hecho. No necesitaba quedarse. No buscaba aplausos, ni tierras, ni promesas. Solo había venido a acompañar a un caballo en su camino de sanación, y sin buscarlo, había sido testigo de cómo un pueblo entero se sanaba también. Pancho, con su sombrero en la mano, se acercó a Baltasar. «Nunca había visto algo así, viejo, ni en mis mejores días». Baltasar sonrió con humildad. «A veces, Pancho, no se trata de hacer historia, sino de corregirla». Diablo relinchó suavemente, como si aprobara sus palabras. Soledad, ahora rodeada por mujeres del pueblo que la abrazaban, levantó la vista hacia Baltasar. No hubo palabras entre ellos, pero en la mirada compartida había un pacto silencioso, el de dos almas libres que no se necesitaban para completarse, pero se respetaban profundamente. Don Julián, en medio de su soledad, observó todo, y por primera vez en su vida entendió que el poder más grande no era el de tener, sino el de soltar. La plaza se fue vaciando poco a poco, no con alboroto, sino con la quietud de quien ha sido testigo de algo trascendental. Y allí, bajo el sol de mediodía, quedó don Julián, solo, pero no vencido. A su alrededor, la tierra seguía siendo la misma, las casas, los árboles, el polvo, pero algo en el aire era diferente. Tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para aprender a vivir sin cadenas. Y así, en silencio,
El viejo patrón miró cómo su esposa caminaba hacia la libertad, guiando por primera vez en años las riendas de su propia vida. El pueblo de San Jerónimo despertó al día siguiente con una calma extraña, como si las paredes de adobe y los caminos de tierra supieran que algo profundo había cambiado. Pero no todos sabían que al amanecer, Baltasar y Soledad ya estaban preparando su partida. No se trataba de huir. No eran amantes clandestinos ni fugitivos de un escándalo. Eran dos almas que, después de tantos años de cadenas, invisibles o no, habían encontrado en la compañía del otro un camino hacia algo más simple, más puro, la libertad compartida. Baltasar, con su viejo morral al hombro, amarraba las alforjas en el lomo de Diablo. El caballo, ahora sereno, movía la cola con paciencia, como si comprendiera que este viaje no sería una huida, sino una marcha digna. Soledad apareció con un sencillo vestido de lino blanco, sus trenzas sueltas al viento. No había lágrimas, no había prisa, solo la determinación de quien, por fin, camina por elección propia. ¿Lista?, preguntó Baltasar ajustando la cincha. «Nunca estuve más lista en mi vida», respondió ella con una sonrisa breve. Antes de partir, decidieron pasar por la plaza una última vez. Querían despedirse sin despedirse, dejar algo que no se deshace con el tiempo. Un mensaje. Cuando llegaron al centro del pueblo, algunos curiosos ya esperaban. No había alboroto, no había insultos, solo miradas de respeto y admiración. Entre ellos, Pancho los saludó tocándose el ala del sombrero. «¿Ya se van, viejo?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Baltasar asintió, pero antes de subir a Diablo, se dirigió a los presentes. «No me llevo más que lo que traje. Nada», dijo con la voz clara pero sin alardes. «Solo quiero dejarles algo antes de partir». Hizo una pausa mirando alrededor, como quien busca que cada palabra cale hondo. Nunca se doman almas con cadenas, sino con respeto. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. No hubo vítores ni gritos. Solo el eco de esas palabras que, como semillas, se quedarían plantadas en las conversaciones de San Jerónimo por años. Soledad subió a Diablo, acomodándose tras Baltasar. No era un gesto romántico, era una declaración. Ella no iba detrás de nadie, sino al lado, compartiendo el viaje. Desde el umbral de su casa, don Julián los observaba. Por primera vez en su vida, no sintió la urgencia de imponer su presencia. No había látigo en su mano, ni palabras hirientes en su lengua. Solo una resignación amarga, y quizás una semilla de entendimiento que germinaría con el tiempo. Pancho se acercó y le dijo en voz baja: «Lo escuchó, patrón. Las cadenas ya no sirven en este pueblo». Julián no respondió. Solo asintió, sabiendo que esa era la verdad. Baltasar y Soledad salieron por el viejo camino de la cañada, el mismo por donde él había llegado semanas atrás. Pero esta vez, cada paso del caballo resonaba diferente. No eran los pasos de un mendigo ni de una mujer abandonada. Eran los pasos de dos personas que habían encontrado en la dignidad del otro un reflejo de sí mismos. Mientras se alejaban, las miradas no se llenaron de lástima, sino de respeto. En las próximas semanas, las palabras de Baltasar se repetirían en las pláticas del pueblo, en la cantina, en la iglesia, en las cocinas humildes. Nunca se doman almas con cadenas, sino con respeto. Y aunque algunos las repetían sin entender del todo su profundidad, otros, especialmente los más jóvenes, comenzaron a cuestionarse si la manera en que se hacían las cosas era la única forma. Baltasar y Soledad no miraron atrás. Sabían que los verdaderos cambios no se miden en aplausos, sino en el silencio con que una idea germina en la mente de quienes la escuchan. El camino era largo, pero no tenían prisa. En el horizonte, el sol comenzaba a elevarse, pintando la tierra de tonos dorados. Baltasar, con las riendas en la mano y la espalda recta, sentía por primera vez que su andar tenía un rumbo. Soledad,
abrazada a su propia libertad, sabía que lo importante no era el destino, sino cada paso que daban sin deberle nada a nadie. San Jerónimo quedaba atrás, pero el eco de aquel día resonaría por mucho tiempo, no por la doma de un caballo, no por la rebeldía de una mujer, sino porque, por fin, el pueblo había visto cómo la dignidad, aunque humilde, puede ser más fuerte que cualquier apellido. Y mientras Diablo avanzaba con paso firme, Soledad susurró al oído de Baltasar: «No se necesitan promesas, ¿verdad?». Baltasar sonrió. «No, Soledad, solo caminos compartidos». Y así, bajo el cielo limpio y el polvo levantado por sus propios pasos, siguieron adelante, libres. El tiempo pasó en San Jerónimo como pasa siempre en los pueblos pequeños, sin alborotos, pero con recuerdos que se resisten a morir. Y aunque los días de la feria y la apuesta quedaron atrás, la historia de Baltasar, Soledad y Diablo comenzó a tomar la forma de leyenda. No era una leyenda de amor romántico, tampoco una de hazañas grandiosas. Era una historia que, contada de boca en boca, hablaba de respeto, de dignidad y de cadenas invisibles que un día se rompieron bajo la mirada de todos. Los niños escuchaban atentos en las tardes, cuando los mayores se sentaban en la plaza, justo donde Baltasar pronunció aquella frase que quedó tatuada en la memoria del pueblo: «Nunca se doman almas con cadenas, sino con respeto». ¿Y de verdad pasó, abuelo?, preguntaban los pequeños, con ojos grandes de asombro. Los ancianos sonreían, no con la sonrisa condescendiente de quien inventa, sino con la complicidad de quien ha visto lo que muchos niegan. «A veces, las cadenas más fuertes no son de hierro, sino de orgullo», decían. Y ese día vimos cómo se rompieron. Don Julián ya no era el mismo. Los años le habían caído encima no por la edad, sino por el peso de su propio reflejo. Caminaba por las calles sin la altivez de antes. El látigo, que durante décadas había sido extensión de su autoridad, colgaba olvidado en un rincón de su despacho, cubierto de polvo. No se volvió un hombre amable, pero sí un hombre en silencio. Comprendió, tarde pero a tiempo, que hay derrotas que salvan. Los vaqueros jóvenes que antes se reían de la locura de Baltasar adoptaron nuevas maneras. Ya no trataban a los caballos a fuerza de gritos, sino con el cuidado de quien conoce la herida propia. Algunos incluso comenzaron a enseñar a sus hijos el valor de la paciencia en lugar de la fuerza. «No fue un domador el que cambió a Diablo», decían. «Fue un mendigo que no quiso domarlo». Diablo se convirtió en símbolo de nobleza. Aunque nunca más se dejó montar, se convirtió en compañero de trabajo, pastando libremente y acercándose solo a quienes mostraban respeto. Soledad, por su parte, no volvió como esposa de nadie. Se decía que ella y Baltasar vivieron en un rancho más allá de la cañada, ayudando a otros animales heridos, enseñando a otros a sanar en lugar de someter. No buscaban fama, pero la fama los encontró de todas formas. De vez en cuando llegaban al pueblo rumores de que Baltasar había enseñado sus métodos a otros rancheros, incluso en regiones lejanas, pero nunca cobraba por ello. Decía que el respeto no se vende, se aprende. Los jóvenes de San Jerónimo crecieron con esa idea. Y aunque algunos la olvidaban al crecer, bastaba una tarde en la plaza, escuchando la historia contada por los viejos, para recordar que la dignidad no necesita testigos, solo actos. Un día, muchos años después de aquel famoso desafío, un forastero llegó al pueblo. Traía consigo libros, modernidades y una actitud de quien cree que lo sabe todo. Preguntó por el famoso mendigo y su caballo. «¿Baltasar?», respondió Pancho, ya encorvado por los años, pero con la mirada viva. «Él ya no está aquí, muchacho. Pero si quieres saber quién era, mira cómo tratamos a los nuestros». El forastero, confundido, insistió. «Pero quiero saber cómo logró domar al caballo más indomable de la región». Pancho sonrió, dejando que el silencio lo envolviera.
Es que usted no entiende, joven. No lo domó. Le devolvió la libertad. Y en esa respuesta, simple pero contundente, el forastero comprendió que la verdadera historia no estaba en los detalles de la doma, sino en la transformación de un pueblo que aprendió que el respeto es más fuerte que el orgullo. En la plaza, una placa de madera colgada en la vieja cerca del corral recordaba aquella frase que se había convertido en lección: las cadenas no rompen almas, el respeto las libera. No había firma, no había monumento, solo esas palabras que cada generación entendía de forma distinta, pero siempre con el mismo fondo. Porque en San Jerónimo, la historia de Baltasar, Soledad y Diablo no era un cuento para dormir niños, sino un espejo para quienes se atreven a mirar sus propias cadenas. Y cada vez que un padre reprendía a su hijo con dureza, había alguien que le recordaba la historia. Y cada vez que un joven se sentía dueño de lo que tenía, algún viejo murmuraba: no olvides que nadie doma a otro sin perder algo de sí mismo. El viento, al cruzar la plaza, parecía llevar consigo los ecos de aquel día, de aquel susurro de Baltasar al oído de Diablo: hoy somos libres, tú y yo. Y así, entre tierra, recuerdos y silencios, la leyenda del mendigo y la mujer libre se quedó a vivir en el alma de San Jerónimo, no como un cuento, sino como una herida que sanó. La historia de Baltasar, Soledad y Diablo no es solo un relato sobre caballos o apuestas imposibles. Es un recordatorio de que, muchas veces, las cadenas más pesadas no son de hierro, sino de orgullo, de miedo y de falsas apariencias. Baltasar no ganó una esposa, ganó algo más valioso: la libertad de elegir su propio camino. Soledad no fue un premio, fue una mujer que rompió las ataduras invisibles que la sociedad le impuso. Y Diablo nunca fue domado, fue liberado. En un mundo donde muchos prefieren dominar con gritos y látigos, esta historia nos enseña que la verdadera fuerza está en la paciencia, en el respeto y en el valor de sanar, no de someter. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es la cadena invisible que tú necesitas romper? ¿Qué historia de dignidad y respeto estás construyendo en tu propia vida? Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un me gusta y comparte este video con alguien que necesita recordar que el respeto siempre vence al orgullo. Escríbenos en los comentarios: ¿qué fue lo que más te conmovió de esta historia? Tu mensaje podría inspirar a miles de personas, y si quieres seguir escuchando relatos que despiertan el alma y te enseñan a mirar la vida con otros ojos, suscríbete al canal. Porque así como Baltasar nunca renunció a la dignidad, nosotros nunca renunciaremos a traerte historias que valen la pena escuchar.